Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo webinar en nuestro ciclo de webinars de gerencia de proyectos en alianza con el Branch Zona Norte del PMI Bogotá. Para nosotros es un placer tenerlos aquí. Me presento, mi nombre es Paola Jiménez, coordinadora académica del programa, y quien les va a dar la bienvenida a todos ustedes y agradecerles en un inicio por dedicar y sacar un espacio de su tiempo para justamente participar de este webinar. Nuestra invitada de hoy es colombiana, ella es Karen Joana Liévano y nos va a hablar de una charla bien importante, un poco en contraposición al primer webinar que tuvimos hace 15 días. La charla de hoy entonces es humanización y conexión con los equipos de trabajo, la importancia del lenguaje no verbal en la modalidad del teletrabajo. Seguramente es un tema que a todos nos interesa, ¿cierto? En esta coyuntura que estamos viviendo hace un año, pues todos hemos sido parte de estos encuentros remotos y qué mejor que una experta en este tema nos explique y nos cuente cuáles son justamente aquellos consejos o recomendaciones que debemos seguir. Eh, Karen Joana Lieban entonces es psicóloga, ella es magíster en neuropsicología y educación, es Scrum Master certificada, tiene más de 4 años de experiencia como docente tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Entonces, qué mejor que sea ella quien nos cuente y nos dé la bienvenida a este webinar. Karen, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y bueno, el público es todo tuyo, bienvenida. Vale, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerles inmensamente por estar acompañándome el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la humanización y la conexión con los equipos de trabajo. Realmente la importancia y el reconocimiento que debería tener el lenguaje no verbal en la modalidad teletrabajo y cómo todos estos aspectos que les voy a ir mostrando influyen de una u otra forma en lo que a nosotros nos hace equipo, ¿no? Y en lo que nosotros nos hace personas gregarias, personas sociales. Bien, el día de hoy les voy a hablar acerca de aspectos del lenguaje no verbal, del lenguaje paraverbal, explicándoles un poco la distinción que hay entre uno y otro, la persuasión también que tiene que ver y que está relacionada con el mensaje que nosotros queremos transmitir. Nosotros siempre estamos vendiendo ideas con nuestro lenguaje y esto se presenta de manera significativa en los equipos de trabajo. Las emociones, porque si bien es cierto, nosotros estamos a una modalidad y les voy a ir explicando que si bien es cierto, es remota, está mediada por un computador o por un celular, nosotros seguimos siendo personas emocionales y hay que también aprovechar ese recurso para poder generar, para poder percibirse como líderes y para poder generar mayor cohesión social y a su vez una identidad grupal, como el sentirnos parte de algo, aun cuando nosotros físicamente no estemos cerca. Entonces, pues obviamente espero que sea de su agrado y obviamente estaré muy atenta a todas las inquietudes que surjan a lo largo de esta sesión. Bien, si bien es cierto, la comunicación presencial está regida por las expresiones faciales que están relacionadas con el tono o el lenguaje corporal, con la intención. En la comunicación remota, nosotros tenemos ciertas limitaciones que hace que la virtualidad digamos que se desligue un poco de las emociones que son muy propias y que nos hacen verdaderamente personas. Bien, cuando nosotros estamos hablando de lenguaje no verbal, como para darles como un antecedente, porque siempre va a estar hablando como el lenguaje no verbal o el lenguaje paraverbal, yo estoy haciendo referencia a varios aspectos. Uno de ellos sería la expresión facial, por ejemplo, la postura que se presenta al momento de desarrollar, por ejemplo, este tipo de sesiones por videoconferencia, cuando nosotros nos estamos viendo. Obviamente la primera recomendación que les doy es que procuren siempre tomar un espacio para mostrarse porque es indispensable y sobre todo si usted necesita comunicar algo. La mirada,
aun cuando nosotros estamos por un medio remoto, es importante que la otra persona sí perciba la mirada, voy a hablar de eso, los gestos con los brazos y con las manos, porque si bien es cierto, cuando nosotros estamos en un medio presencial, es rico porque las personas nos ven la cara, las manos, los brazos, el cuerpo, las piernas, todo, pero pues en esta modalidad priman los gestos que se realizan, en este caso con las manos, con los brazos y las microexpresiones, algo de lo que también les voy a hablar, la distancia corporal, que en este caso pues no aplica en general, pero si ustedes se dan cuenta, los otros aspectos del lenguaje no verbal sí aplican y son significativos en la intención comunicativa que se tenga al momento de dar un mensaje. Bien, y el lenguaje paraverbal, que tiene que ver con el tono, por ejemplo, la prosodia, o sea, la entonación que se coloca, el timbre, la fluidez verbal, el volumen de la voz, las pausas o los silencios que se hacen y que, por ejemplo, están relacionados con el liderazgo, el tiempo de habla, la claridad también en la que se desarrolla y la velocidad también en la que se desarrolla el habla. Muy bien. Como yo les venía diciendo, la vivencia que tiene una persona por medio de este tipo de teletrabajo no es virtual, la persona es emocional y la manifestación emocional constituye un ingrediente imprescindible para que un proceso de comunicación se inicie, se desarrolle y realmente sí genere el impacto que se espera y que merece. En los espacios virtuales, las emociones tejen las relaciones entre los miembros del grupo, así como en algún momento nosotros lo podemos hacer de manera presencial, tomándonos un café a la hora del break. En los espacios virtuales se debería tener en cuenta que estos vínculos emocionales funcionan como catalizadores de una dinámica socioafectiva y laboral que el grupo debería siempre poner en marcha. Nosotros no podemos desvirtuar que la motivación que tiene una persona parte de sus emociones, cerebralmente parte de sus emociones. Y es por esto que es tan importante que se tenga un reconocimiento a la hora de poder comunicarnos con el otro. Es mediador en muchos de los procesos sociales, personales, emocionales, más porque nosotros estamos en casa. Si ustedes se dan cuenta, no sé, en mi caso sí me ha pasado, claro que sí, que estoy en una sesión y algo pasa, llega un pedido, no sé, entra algún familiar que no sabe que estoy en una reunión y ese tipo de relaciones se pueden utilizar a favor, tanto para dar, por ejemplo, para promover una venta, se puede poner en marcha para poder dar una instrucción. O sea, uno debe, dentro de esta dinámica, es prestar mucha atención a ese tipo de cosas que nos hacen muy humanos, porque eso realmente es lo que va a generar que nosotros nos motivemos, que se energice la conducta, lo que nosotros llamamos como energizar y dirigir la conducta, que es como motivarse a hacer algo. Bien, las funciones que tiene la comunicación no verbal es facilitar el entendimiento del mensaje, captar la atención y especialmente expresar emociones, motivaciones y actitudes, con lo que predispone a la persuasión a la vez que permite conocer las reacciones del interlocutor e ir ajustando la propia actuación. Realmente las funciones de la comunicación no verbal son imprescindibles y debe entenderse como un conjunto de todo. La comunicación no verbal y la verbal no significa que una sea más importante que otra, sino que se interpreta en un contexto y ya a continuación voy a hablarles de ello. Las emociones ejercen una gran influencia en los procesos cognitivos, en nuestros procesos de pensamiento y en la toma de decisiones que nosotros desarrollamos día a día, puesto que estas mismas, eh, como tal, requieren un procesamiento emocional adecuado que guíe la conducta a la hora de decidir, que motiva la actuación y que ofrece información sobre la propia persona a los demás. Y ya les voy a dar un ejemplo para que sea más claro. Aquí va el ejemplo. Nosotros siempre debemos generar un contexto y este creo que es como el tip o uno de los tips más importantes que yo les puedo dar. Cuando nosotros estamos en esta modalidad remota, una de las cosas que más envían
pues son los correos o los mensajes de texto o mensajes vía Teams o la plataforma que sea. Nosotros siempre debemos generar un contexto. ¿Y esto qué implica? Un contexto implica ser consciente que las personas que envían o emiten el mensaje no solamente se tienen que hacer cargo de lo que dicen, sino también de lo que la otra persona podría llegar a entender de ese mensaje que se brinda. Y eso es generar un contexto. Es muy complejo porque nosotros muchas veces queremos expresar ideas independientemente de las emociones que estamos experimentando en ese momento, y muchas veces el mensaje se percibe de manera equivocada. Y ahí hay unos cuellos de botella que eh, no fomentan la comunicación, o dependiendo de su historia particular, la persona los puede entender como que fueron groseros o como que fueron o que no están pidiendo las cosas de buena manera, y para la otra persona simplemente no. Creo que muchas veces el cuello de botella en términos de este tipo de comunicación escrita es ese, y que sí es necesario tenerle en cuenta para poderse conectar con el otro. Yo envío un mensaje, sí, pero la otra persona, ¿qué puede entender de eso? Entonces creo que eso es básico y es fundamental. No sé si en algún momento usted se ha puesto a pensar en eso. Si usted envía un mensaje teniendo en cuenta su intención, pero también la intención de la otra persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que está entendiendo esa persona de lo que usted le está comentando? Muy bien. La relevancia de la empatía. Bien, en este momento es súper valioso en esta coyuntura, es muy valiosa tener en cuenta cómo las relaciones cambian en la medida en que la persona se identifica con lo que usted está diciendo. Me explico. Hay algo que en psicología nosotros llamamos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son como unos atajos que toma el cerebro. Muchas veces el cerebro no le gusta como analizar mucho, sino que saca conclusiones muy rápidas. Un sesgo, uno de los principales sesgos es el sesgo de representatividad, y ese sesgo que nos dice que las personas toman decisiones con base en si se sienten o no identificadas con la persona que se los está diciendo. Por ejemplo, cosas tan básicas como si la otra persona expresa que tiene problemas familiares y yo también los tengo, si expresa que es vulnerable y pues yo, todo el mundo es vulnerable, lo que pasa es que no lo expresamos, pero yo también lo soy. Si expresa de pronto, si tan solo la persona le pregunta si usted se siente cansado, eso comienza a generar un sesgo de representatividad, como que los dos somos del mismo bando. Eso significan este sesgo cognitivo, y en esta empatía se presenta, o en el aspecto, en el concepto de la empatía, es muy relevante para que ustedes lo aprovechen con sus equipos de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de humanidad, no solamente estamos hablando de, bueno, vamos a hacer sentir bien a las personas para que, pues no sé, como pañitos de agua tibia, sino que eso va mucho más allá de eso. Si ustedes se llegan a conectar con las personas con las que están hablando, las personas van a llegar hasta donde ustedes quieran, ¿no? Y creo que una de las cosas es el valor y la relevancia que tiene la empatía en los equipos de trabajo. Uno no tiene por qué confundirse al teletrabajar, ¿no? Da lo mismo el servicio o producto que se está vendiendo. O sea, esto aplica para todo, aplica para servicios, aplica para equipos de trabajo, aplica para educación, aplica para ventas, aplica para todo. Las personas siempre van a tener una mayor cercanía cuando se identifican con el otro y cambian su actitud al encontrar que hay cosas que nosotros tenemos en común. Entonces, ¿y cómo se hace? Simplemente, digamos, en este caso se sugiere antes de las reuniones, que fue algo que me llamó la atención bastante de este webinar, es como antes de la reunión nos vamos a reunir, de la reunión formal nos vamos a reunir, y eso permite que se arme un poco de interacción, un poco de conexión, y después sí tenemos la reunión formal. Eso es clave para que la persona se sienta muchísimo más tranquila. Entonces ahí les dejo también ese tip. Bien, es una de las habilidades más relevantes en el mundo corporativo, porque cuando uno se interesa en lo que le sucede al otro, es capaz de ponerse en el lugar del otro.
y la otra parte baja todas las defensas y se logra conectar emocionalmente y es mucho más fácil colaborar. Inténtenlo y yo estoy segura que les va a funcionar. Un punto más y que refuerza lo anterior, que no se nos olvide que es así como a muchos de nosotros preferimos que nos llamen en nuestras empresas no talento humano o capital humano, más bien, antes se llamaba capital humano, sino colaboradores. Bien, otro tip que les doy es, aunque ustedes no lo crean, usar la palabra por qué. Usar la palabra por qué se dice para que las personas de pronto accedan a hacer algo que nosotros queramos. Se hizo un experimento que se llamó el experimento Xerox y se hacían 3 tipos de solicitudes para una persona que iba a sacar unas copias y estaba haciendo la fila. Entonces, la primera era, disculpe, tengo 5 páginas. ¿Puedo usar la máquina Xerox porque tengo prisa? La segunda era, disculpe, tengo 5 páginas. ¿Puedo usar la máquina Xerox? Sin la palabra por qué. Y la tercera, disculpe, tengo 5 páginas. ¿Puedo usar la máquina Xerox porque tengo que hacer copias? Y ya vamos a ver los resultados. La primera solicitud obtuvo un 94% de éxito, es decir, casi todos aceptaron dejar que usara la fotocopiadora. La segunda, solamente el 60% aceptó, mientras que en la tercera alcanzó el 93%, casi tanto como la primera. Esto fue un experimento una investigación más bien que se desarrolló y que fue pues siempre muy famosa y un poco controversial, pero pues ahí también les dejo el tip para que lo utilicen. Bien, también yo me cuestionaba un poco acerca de realmente esto, ¿por qué es importante? ¿Realmente hay algo que sustente que el lenguaje no verbal es importante? Porque hay muchos mitos a raíz de eso. En tan solo 9 segundos, perdón, ahí, el ser humano es capaz de generar una primera impresión sobre una persona. Y esto está fundamentado también en un sesgo cognitivo que se llama efecto de primacía. Y lo vamos a ver con otro tip. El efecto de primacía dice que una persona recuerda o siempre recuerda lo primero que aparece. Entonces, que es que siempre trata de ser como las primeras intervenciones o el primero en muchas cosas, no para abarcar, sino porque el efecto de primacía siempre nos hace estragos. Recuerden que esos sesgos cognitivos son, digamos que existen, siempre han existido y son demasiados los sesgos, son como 188 sesgos que hay como tal en la bibliografía. Y 2 de ellos, pues aquí se los enseño. Bastan 30 segundos para que nuestra mente sea capaz de evaluar el nivel de educación que tiene un interlocutor. El 85% de lo que la audiencia se lleva consigo y retiene un discurso depende del lenguaje corporal, las expresiones faciales y ademanes de la persona que tiene enfrente. Cuando emitimos un mensaje de manera oral, el 38% de lo que estamos comunicando depende del tono de voz, el volumen, el timbre y la modulación. Y al hablar de nuestras expresiones faciales, contamos con 44 pares de músculos faciales que nos permiten manifestar microexpresiones, que las microexpresiones son movimientos musculares que duran menos de un minuto, menos de un segundo, perdón, y acompañan a nuestras expresiones, digamos, de tristeza, de alegría. Esas son microexpresiones, como que las acompañan. Aunque no pareciera y aunque parece que no son perceptibles a primera vista, es muy probable que acompañen, sobre todo cuando usted quiere dar un mensaje convincente, las microexpresiones de la sonrisa que se da debe ser genuina. Cuando se quieren expresar emociones también debe ser genuina. Cuando usted hace como un control de la ira, todas esas son microexpresiones. Cuando usted demuestra que algo no le importa, cuando comienza a mover el hombro hacia atrás, demuestra que no le importa, pero son movimientos muy pequeñitos que como acompañan a nuestro discurso, hace que se acentúe más el discurso o hace que no le creyamos, no le podamos creer. Bien, la fuerza de la mirada. Como se suele decir, y en muchos ámbitos se aplica, los ojos son el espejo del alma y a través de la mirada nosotros somos capaces de transmitir una infinidad de sentimientos. Por ejemplo, manteniendo contacto visual con nuestro interlocutor, demostramos seguridad en nosotros mismos y en nuestras palabras. En este caso particular, nosotros, pues obviamente lo consideramos un reto en la modalidad de teletrabajo,
Sin embargo, es importante que ustedes tengan la posibilidad de mirar a la cámara en algunas ocasiones, no mirarse todo el tiempo en la pantalla, pues porque como ahí nos estamos viendo, sino que el mensaje sea directo hacia la cámara. Creo que esa es la recomendación más importante que les puedo dar. Es importante mirar directamente a la cámara y no a la pantalla para dar la impresión de que estamos mirando fijamente a los ojos de nuestros interlocutores. Como regla general, verifica tu comunicación no verbal porque a veces lo que dices es más importante, lo que no dices, perdón, es más importante que lo que dices. Cuidar muchísimo las expresiones faciales y que sean congruentes, eso lo acabamos de abordar con las microexpresiones. Prestar atención a la imagen e intentar hacer un esfuerzo por mejorar la postura. La postura está relacionada incluso con la productividad que usted puede tener en su lugar de trabajo y cómo se siente a lo largo del día. Comprobarás que los demás te verán mejor, serás más respetado como líder de una manera presencial y una manera online. Bien, la importancia de la postura corporal, ya se los había mencionado, es un elemento vital, es un elemento importante de la comunicación no verbal, está relacionado con sentirse mejor, con sentirse más productivo. Obviamente la idea es que esta postura sea o se desarrolle de manera prolongada. Bien, aquí les demuestro el estudio que habla acerca de la productividad. Concluyó que la productividad laboral aumenta un 15% cuando los empleados adoptan una postura correcta. Ayuda psicológicamente, ya que aumenta los niveles de serotonina en nuestro cerebro, la hormona que contribuye al bienestar y la alegría, e incluso favorece la circulación de la sangre, disminuyendo el nivel de estrés y de cansancio, de cortisol. Es importante mantener una postura correcta durante las reuniones porque de esta manera nosotros también estamos expresando, ¿cierto? Y nos vemos mucho más estilizados, los hombros rectos, la espalda erguida y asentir con la cabeza para demostrar atención. Esto habitualmente se hace en 3 oportunidades. La idea es que ustedes, si vayan a sentir, pues no hagan así todo el tiempo, sino solamente lo hagan 3 veces cuando la persona quiera demostrar como la veracidad o una instrucción de algo. Bien, todo esto dará una buena impresión de ti y también te ayudará a mantener el buen humor y el sentido de bienestar durante esas largas horas que nosotros tenemos frente a un computador. Entonces, pues ahí también les doy ese tip, la postura. La energía del espacio no es más, no es como tanto de energías, sino más bien es que usted tenga la posibilidad de tener un espacio donde pueda desarrollarse tranquilamente, donde se pueda facilitar la comunicación, donde usted también perciba que es un espacio tranquilo o que es un espacio donde usted puede o se puede compartir opiniones y de este contexto que usted mismo genere en su casa o donde usted esté situado para esas reuniones, puede depender la fluidez también de la comunicación. Entonces ustedes se van dando cuenta que no es como un solo tip que yo les puedo dar o una recomendación infalible, sino que hay que, digamos que poner en un tarrito todas estas recomendaciones para que sean realmente efectivas y para que realmente funcionen y para que realmente genere un impacto en la comunicación. Bien, es importante buscar el lugar idóneo para establecer contacto con todas las personas. ¿Listo? Sentirse bien, sentirse tranquilo y pues bien. El poder de la sonrisa también es súper importante. El escritor estadounidense Max Eastman declaró que la sonrisa es una bienvenida universal. Nosotros, como estamos en un medio remoto, debemos prestar especial atención a, obviamente, lo que nuestros ojos están demostrando. Las microexpresiones son fundamentales eh, y en este caso también se evidencian. Cuando ustedes, por ejemplo, se ponen a revisar o se ponen a ver algunas emisiones en la televisión, algunas entrevistas o algunos comunicados de jefes de Estado, ustedes pueden evidenciar pequeños movimientos
que realizan, que acompañan sus palabras, su lenguaje, y se van a dar cuenta si es, o los debates presidenciales o los debates de la alcaldía, esos son, o digamos, yo soy muy minuciosa, me gusta mucho verlos porque ahí yo identifico realmente qué tan ansiosos están, si están de pronto incómodos. Hay muchas microexpresiones del control de la ira. Se presentan muchísimas microexpresiones si ustedes lo evidencian. Una de ellas es la sonrisa. También se evidencia cuando la sonrisa no es genuina. Cuando la sonrisa no es genuina, las comisuras de nuestros labios deben siempre, cuando nos reímos, deben estar siempre al mismo nivel. Siempre deben estar al mismo nivel. Cuando hay una más arriba que la otra, es una sonrisa que se percibe como falsa. O hay sonrisas como que son irónicas o son incrédulas. Y una sonrisa tensa también se puede caracterizar por unos labios que son apretados. Ahí yo les comento, ahí estamos hablando del control de la ira. Esta sonrisa denota que esa persona no desea compartir las emociones, es una señal clarísima de rechazo con el interlocutor. ¿Listo? Entonces también, como les digo, es un conjunto de muchas cosas para que las pongan en práctica. Listo, las expresiones faciales que para mí son indispensables al momento de dar un mensaje. Las expresiones faciales son responsables de gran parte de nuestra comunicación no verbal. Considera, por ejemplo, cuánta información se puede transmitir con una sonrisa o de pronto frunciendo el ceño. La expresión del rostro de una persona suele ser lo primero que vemos y más cuando nosotros estamos en esta modalidad de teletrabajo, incluso antes de escuchar lo que tiene que decir. Entonces, pregunta, ¿nuestras expresiones faciales y nuestra comunicación no verbal siempre deben ser congruentes? Ahí como para que lo piensen. En efecto, sí o no, nuestras expresiones faciales en efecto deben ser congruentes con nuestra comunicación no verbal, porque de lo contrario se percibe a una persona como mentirosa. La verdad no llega el mensaje. Muchas veces, digamos que pasa ese tipo de cosas, porque la gente no me cree, porque la gente no me creyó, o incluso en sesiones también, en donde uno va a capacitar o va a hacer algo, si uno no cuida su lenguaje, también ustedes en algún momento, muy seguramente, llegan a hacer una capacitación. Si ustedes no acompañan su lenguaje no verbal con lo que están transmitiendo, con el mensaje, no se va a vender. El mensaje no se vende porque, pues porque nuestro lenguaje no verbal también nos delata. Listo, muy bien. El valor de los gestos. Como tal, la clave reside en establecer verdaderamente coherencia entre lo que nuestro rostro está transmitiendo y el diálogo que nosotros estamos, el mensaje que nosotros estamos brindando. Por ejemplo, en el momento de realizar movimientos que son de carácter enfático, es fundamental hacerlos de pronto con la mano abierta. De hecho, yo he procurado hacer los tips que les voy a presentar y sobre todo sin señalar a nadie. Hay personas, en mi caso también yo capacitaba en algún momento en este tipo como de lenguaje no verbal, y cuando uno está en el proceso de docencia también trata de mirar cómo los chicos se exponen y demás. Y sí tenía una estudiante que todo el tiempo estaba haciendo así y fue, sí, siempre uno se veía seguro, pero no se siente cómodo. De este modo, podemos demostrar transparencia en nuestro discurso. La influencia del silencio. Una de las cosas que más he investigado cuando estamos trabajando en liderazgo es cómo se desarrollan el manejo de los silencios. En general, en cualquier conversación es fundamental, es indispensable respetar los momentos de silencio. Esas pausas no muy largas sirven para crear dinamismo en nuestro discurso y generar interés en la audiencia. Además, nuestro cerebro
digamos que comienza a recapitular a partir del momento en el que nosotros hacemos esa pausa, ¿sí? O sea, como que nuestro cerebro comienza a guardar la información que le pareció relevante en la medida en que nosotros hacemos ese silencio. ¿Listo? Muy bien. El alcance que tiene nuestra voz. El tono de nuestra voz, como tal, es la guía principal de una conversación. Es importante que nosotros tengamos la posibilidad de utilizar cambios de entonación y hablar a un buen ritmo, evitar muletillas para crear cercanía con el público. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí del alcance que puede llegar nuestra voz, es no hablemos muy bajo, no hablemos muy alto. Muchas veces conozco personas que manejan un mismo tono de voz siempre, son esas personas que tal vez en algún momento nosotros, no sé, nos quedamos dormidos o alguna vez se ha manifestado que sí, como que no, se queda un poco dormido con el tono, con el timbre de la voz. Entonces es importante que se tenga la posibilidad de utilizar cambios en esa prosodia, en esa entonación. A veces se recomienda incluso bajar un poco la voz cuando se quiere enfatizar en algo. Cuando se quiere enfatizar en algo, podemos bajar un poco la voz, evitar muletillas. Si bien es cierto, las muletillas son inherentes también a nuestra forma de comunicarnos porque nuestro cerebro muchas veces necesita pensar lo que va a decir y mientras tanto sale la muletilla, es importante que nosotros seamos conscientes de cuáles son las muletillas que estamos utilizando y que seamos conscientes de controlarlas. Si bien es cierto, digamos, es inherente a la conversación, debemos ser conscientes para poder crear cercanía con el público y también para crear un lenguaje, un mensaje bien persuasivo. La imagen, bueno, digamos que aquí retomo un poco lo que yo les hablaba acerca del efecto de primacía. Es inevitable que se formen una primera impresión solamente cuando nosotros estamos hablando por la imagen personal. Es indispensable que nosotros tengamos presente tanto en las presentaciones que usamos o como nosotros o sea, nos vamos a presentar algo que nosotros denominamos la psicología del color. La psicología del color es estudiada o ha sido estudiada en muchos de los ámbitos, ha sido estudiada para el desarrollo de páginas web, ha sido estudiada para el desarrollo, no sé, de cartas, para el desarrollo, el diseño de modas. Bueno, ha sido utilizada en muchos de los contextos. Es importante que ustedes sepan que qué significado tienen, por ejemplo, los diferentes tipos de colores cuando nosotros lo vemos. Eso es percepción, son procesos cognitivos. Un proceso cognitivo se llama percepción y dentro de la percepción entra la psicología del color. Y es importante que ustedes también lo tomen a su favor. Les voy a dar unos ejemplos cortos. Por ejemplo, recomendable si usted quiere dar una imagen conciliadora, que usted se vista con color café. Si usted quiere dar una imagen, digamos, de conciliadora, pero que no lo estén evaluando, ¿sí? Porque el café también se puede percibir una persona que se viste de color café, se percibe como una persona humilde, entonces, pues es muy buena para dar unos mensajes más de servicio, más de conciliación. Si una persona que se viste completamente de negro es una persona que expresa un valor dominante, ¿sí? Como que de verdad domina la situación. Entonces, ustedes se han dado cuenta, muchas de las personas que realizan sus exposiciones, de pronto ustedes lo han podido ver en algunos webinars o en YouTube, en algunas charlas. Son personas que se visten completamente de negro. Hay muchos referentes de personas que se visten completamente de negro precisamente para dar esta impresión de dominancia o de experticia. A las personas que se visten de blanco son personas que quieren expresar apertura y seguridad y no por eso
digamos que se va a desvirtuar el valor del mensaje, ¿no? Entonces, como les digo, es un conjunto de todo. Si bien es cierto, por ejemplo, los jefes de Estado son personas que utilizan mucho colores azules, colores grises, colores rojos. Estos colores también expresan seguridad, conocimiento, educación y apertura a las ideas. Entonces, para que también lo tengan presente. La imagen personal es muy importante como parte de la comunicación no verbal, entonces para que también lo tengan ahí en cuenta. Bien, aquí vienen los tips. Uno de los tips del lenguaje no verbal es asentir 3 veces seguidas al momento de escuchar. Produce una sensación de agrado y de empatía a la persona con quien se está hablando. No ocurre lo mismo si asienten 1, 2 o 4 veces. 3 es el número mágico y 3 es el número mágico porque pues en la naturaleza lo hay. Cuando, por ejemplo, en el campo de la fotografía también uno siempre trata de encuadrar en el cuadro de tercios. En la naturaleza siempre el número 3 predomina, casi que es como una regla universal, el número 3. Entonces, asentir 3 veces. Los gestos que se pueden llegar a hacer y cómo se interpretan. El gesto que estamos viendo que es como así, como que se toma aquí de los ojos, demuestra una mezcla entre frustración y rabia. Tocarse el cuello mientras se habla, hará ver inseguridad en el lenguaje, en el mensaje que se está brindando. Incluso de pronto pueden pensar que está mintiendo o exagerando. Otro tip también que les doy es cuando una persona mueve mucho los ojos, como que parpadea mucho, es como un indicador, pues obviamente uno tiene que ver, y también les comento, uno tiene que ver en un contexto general, ¿no? Pero pues son pequeños tips. Cuando la persona parpadea mucho los ojos, como de que no está siendo completamente honesta con el mensaje que está brindando. Hacer una cúpula con los dedos proyecta seguridad y decisión. Yo lo hago en general, así me estén viendo o no, así me estén viendo las manos o no, porque esa seguridad también se transmite en un mensaje. Entonces, así no los estén viendo, siento que esta postura hace que uno mismo se sienta seguro y decidido de lo que está diciendo, el mensaje que está enviando. Rozar la nariz, tapando la boca, significa escepticismo y este gesto dura menos de un segundo. Entonces, casi que se podría considerar una microexpresión también. O sea, como un microgesto. Aprender siempre a expresarse con la mano izquierda. La mano izquierda es mucho más poderosa y motivante para quien la ve que la derecha. Y al enumerar con tu mano, tu público debería ver una progresión de izquierda a derecha. ¿Listo? Esto tiene que ver mucho con la contralateralidad que tienen los hemisferios. Nuestro hemisferio derecho está caracterizado, aunque no es del todo 100% cierto, pero sí que es mucho más relacionado con las emociones que el hemisferio izquierdo. Listo, muy bien. Tenemos los gestos simétricos a la altura del rostro, acá, o coger de pronto, no sé, un bolígrafo, un lápiz, eh, formar una barrera con el interlocutor para que por favor no lo hagan. Apretar la mandíbula es una expresión de hostilidad mucho más fácil de detectar. Hablar con las palmas hacia arriba es querer demostrar inocencia y honestidad. Entonces, para que también ahí lo tengan en cuenta. Y ya aquí culminando un poco, el liderazgo y el lenguaje no verbal, la expresividad facial correlaciona con la percepción que se tiene de mayor poder, cómo usted expresa con su rostro. Aunque únicamente 4 estudios fueron tenidos en cuenta, solo 2 de ellos tenían un Pearson conocido, que es como un índice de confiabilidad en esta investigación, en estos estudios. Asentir, como ya les había mencionado, también se correlacionó positivamente con la expresión de liderazgo en 8 estudios, aunque con una distribución heterogénea, pero sí se correlacionó. La apertura en la postura a través de 5 estudios se relaciona sólidamente con la expresión de liderazgo. Y de acuerdo con Base a Bolio, que es una investigación muy rica, o sea, realmente es una investigación muy buena, se investigó los líderes que se caracterizaban por ser transformacionales, o sea, como el mejor estilo de liderazgo,
cuáles son las competencias que tienen ellos. Eso fue lo que estudiaron. ¿Cuáles son las competencias que tienen estos estilos de liderazgo? Esos factores se ven representados en, son carismáticos a los ojos de sus seguidores, son una fuente de inspiración para las personas, pueden tratar individualmente a cada integrante del equipo eh, y conocen las necesidades que tiene cada uno de ellos, pueden estimular intelectualmente a sus subordinados. Esas son las características que este estudio demostró tienen el mejor estilo de liderazgo, que son los líderes transformacionales. O sea, si usted se caracteriza por alguno de estos que yo acabo de mencionar, muy seguramente es un líder transformacional. Y en términos de lenguaje no verbal, eh, se caracterizó por la cercanía no verbal implica cordialidad, proximidad, implicación y motivación. Y estas variables se correlacionan con, de las que dije al principio, consideración individualizada, tratar al equipo de trabajo de acuerdo con sus necesidades. Motivación inspiracional, que están presentes en el liderazgo transformacional. O sea, el liderazgo transformacional también tiene características de lenguaje no verbal que es importante que se tengan en cuenta. Bien, y ya aquí para culminar, el patrón de comportamiento cercano. El uso adecuado de las manos es importante para acompañar el discurso, la modulación de la voz, la mirada dirigida a nuestro interlocutor, la posición corporal relajada, el hecho de no fruncir el ceño, usar diferentes expresiones vocales, gesticular para apoyar el habla, tener una expresión facial coherente con nuestro discurso, acercarse e incluso inclinarse hacia nuestro interlocutor, parecer animado y sonreír auténticamente. Listo, muchísimas gracias. Ahí ustedes van a tener la posibilidad de de encontrarme en redes sociales, en Instagram como Karen Liébano, raya al piso sí, y en LinkedIn, Karen Joana Liébano. ¿Listo? Deben tener en cuenta que este webinar otorga un PDU de liderazgo. Para obtener el código, por favor, escribir al correo ingrid.cardoso@pmicolombia.org. Este código es válido únicamente para miembros del capítulo PMI de Bogotá. Perfecto. Karen, mil gracias. De verdad que fue una conferencia bastante importante. Yo creo que, de hecho, varios de nosotros nos identificamos, por ejemplo, cuando tú hablabas del tema de la postura, entonces como que todos, ¿cierto? Intentamos acomodarnos mejor. Cuando hablabas, por ejemplo, el tema de la sonrisa, de que si tú subes un poquito el derecho o el izquierdo, o sea, como que todos empezamos a analizar tantos gestos que a veces sin querer hacemos cuando estamos en estas reuniones. Y qué bueno porque nos sentimos identificados y bueno, yo creo que vamos a empezar a aplicarlos para tener una mejor comunicación justamente no verbal con quien nos está viendo. Karen, vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas de nuestros participantes. Los que tengan preguntas, por favor, déjenlas en el chat. Vamos a ir contestando a medida que van llegando. Entonces, tenemos la primera pregunta de Giovanna que nos dice, ¿qué tips nos recomiendas cuando no abrimos las cámaras para evitar cargar la red y en su lugar solo se ve la foto de perfil? Bien, es importante tener en cuenta que no importa que no nos vean, el lenguaje no verbal a nuestro cerebro le está mandando una señal. Entonces es importante que, como yo lo decía en algún momento, si yo hago una cúpula con los dedos, ustedes acá no me están viendo, pero yo todo el tiempo la hice. Y eso a mí me manda un mensaje que usted tiene una postura segura. Ah, bueno, listo. Cuida las muletillas, cuida la entonación, cuida los silencios, cuida la prosodia, que es como esos niveles que hay en el tono de la voz. Esas serían como las recomendaciones que yo daría. No porque no nos vean, no los vamos a hacer, precisamente para convencernos a nosotros que el mensaje que nosotros estamos dando es efectivo. Perfecto, Nelson. Espero haya quedado clara la respuesta a tu pregunta, ¿vale? Perdón, Giovanna. Nelson Huasca pregunta, según la exposición es recomendable estar viendo fijamente a la cámara, pero se puede alternar con un cambio de foco periódicamente, que es lo que se sugiere. Es decir, no todo el tiempo estar aquí mirando la cámara, sino que de pronto fijamos la mirada en otro lugar.
Claro, y pues obviamente físicamente nosotros no podríamos hacerlo durante más de 20 minutos, por ejemplo. O sea, nuestra atención sostenida no puede durar más de 20 minutos. Entonces, físicamente él no lo podría llegar a hacer. Pero lo que sí se sugiere es que en algún momento, al inicio, por ejemplo, se tenga ese contacto o al final también se tenga ese contacto o en algún momento sea más el contacto que se tenga de pronto hacia la cámara o cuando se esté explicando algo o cuando se esté interviniendo se podría llegar a hacer como esos cambios. Obviamente, digamos, en efecto, yo realicé una ayuda audiovisual y estuve mirando la presentación y estuve mirando la cámara, la presentación y la cámara para que sí se percibiera un poco que sí se puede mirar los ojos. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta curiosa y es de Edgar, que dice, ¿qué sucede con las microexpresiones y el lenguaje corporal y paraverbal con personas zurdas, con otras culturas o con otras nacionalidades? Esa pregunta está muy interesante porque las microexpresiones son universales como las emociones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos emociones básicas que las hay en todo el mundo, la tristeza, la alegría, el desagrado, el asco y el miedo. Estas existen en todo el mundo, así como las microexpresiones que la acompañan. Lo que pasa es que las microexpresiones son movimientos musculares involuntarios que acompañan esas emociones. Entonces, eso hace que el discurso sea creíble o que no sea creíble. Perfecto, qué buen dato, ¿no? Son universales. Sí. Perfecto. Por otro lado, tenemos la pregunta de Luz Gil y ella dice, Karen, ¿qué nos aconsejas cuando la audiencia está reacia a participar y se alargan los silencios? Uy, qué buena pregunta. Eso suele pasar muchísimo. Bueno, obviamente en mi campo de educativo suele mucho pasar porque pues obviamente uno tiene, no sé, días de días o clases de clases o sesiones de sesiones, pero la idea siempre es poner las reglas claras. Esto sí no es tanto el lenguaje no verbal, pero sí es importante tener las reglas claras y dar los mandos al nombre de las personas. Por ejemplo, lo que dijo Joana, muy bien Joana, lo que dijo Edna, lo que dijo Valentina, lo que dijo, o sea, esos mandos hacen que la persona comience a sentir un poco de identidad, de que esa persona es parte de algo y que debería retribuir. En mi caso particular, siempre saludo por los nombres, obviamente en este momento hay 165 personas, pero habitualmente si hay 20 personas, máximo 30 personas, yo me tomo la tarea de saludar y de poner las cosas claras encima de la mesa. Como una regla de juego, por así decirlo, es la interacción que se debe tener. Casi que desde el principio la pongo en evidencia para que se desarrolle. Obviamente hay que saber sortearlas y si es el caso, hablarle a la persona con su nombre para que tenga la posibilidad de participar de la reunión. Y entre más, digamos, concretas sean esas preguntas, y más sencillas, no requieran tanto análisis, más abiertas sean, pues muchísimo mejor para que la persona brinde una opinión y no se sienta evaluada, que realmente por eso seguramente es que no participa, porque se siente de una u otra manera evaluado o que va a responder mal. Eso también sirve, Sí. no decirle a la persona que en ningún momento se está evaluando o habrá una respuesta positiva o negativa con respecto a la apreciación que brinda. Sí, eso suele pasar, por ejemplo, cuando hay personas que son muy tímidas, ¿cierto? Y que les intimida el hecho de tener que hablar en público delante de una cámara. Eso suele pasar muchísimo y por eso es que a veces se cohesiona como ese querer participar y preguntar justamente, ¿no? Sí. Es frecuente realizar entrevistas laborales en la modalidad remota, al adaptar posturas corporales o entre otros. ¿Yo? ¿Aló, aló? Se perdió la comunicación un momento, ¿verdad? Sí, sí, un momentico, pero sí te alcancé a escuchar Dale. como la última ideita, sí. Bueno, si quieres te repito la pregunta. Dice, con la pandemia es frecuente realizar entrevistas laborales en la modalidad remota. ¿Qué recomiendas al respecto? Por ejemplo, ¿qué posturas corporales no debemos adoptar, entre otros? Bueno, con respecto a bueno, es bien interesante.
hacer el ejercicio de esa entrevista porque las microexpresiones se notan mucho más cuando una persona se está sintiendo evaluada. Entonces, más que cualquier cosa, uno también debe, se va como en los dos roles, ¿no? Como el entrevistado y el entrevistador. Y es importante que la persona tenga la posibilidad de evaluar las microexpresiones del otro, ya sea el entrevistado o el entrevistador, del entrevistado, para saber si lo que la otra persona está diciendo es coherente con los valores organizacionales, que realmente es lo que se supone uno busca, que el perfil se adapte al cargo y se adapte a los valores organizacionales. Eso por una parte. Y por otra parte, por el entrevistador, también es interesante que mire si el entrevistado está siendo completamente auténtico con lo que está diciendo y si realmente sí está demostrando sus competencias o sus habilidades. Entonces, las recomendaciones es estar muy atento a esas microexpresiones porque también le pueden ayudar mucho al entrevistado a saber si esa persona sí le está prestando atención a uno y si está siendo favorable con la entrevista, si sonríe, si asiente, porque eso pasa, uno cuando siente empatía por la otra persona, siente o sonríe. Ese tipo de cosas es Sí. importante que uno las desarrolle. Perfecto. Antes de continuar con esta ronda de preguntas, recordarle a todos nuestros asistentes que en el chat estamos dejando la encuesta de satisfacción de este webinar para que por favor ingresen y nos den su opinión de cómo les pareció este encuentro. Karen, tenemos otra pregunta de Jorge Corredor y dice, bueno, ¿qué tips con respecto al fondo de pared y al ángulo de la cámara nos recomiendas para mostrar mayor seguridad al momento de estas reuniones? Bueno, ahí sin duda la psicología del color y la fotografía es como la que juegan ahí como las que están en juego. Como yo les mencionaba, en la fotografía hay algo así como un tip adicional. Hay algo que se llama regla de los tercios. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este momento, yo estoy hacia un lado de la cámara. Yo ni estoy en el centro ni estoy muy cerca, sino que trato siempre de estar como a un lado de la cámara respetando la regla de los tercios. Es como una regla que existe en fotografía y que se sugiere un poco, pues no es tanto de psicología, sino de fotografía, pero pues yo la aprendí y la aplico en mis sesiones para que la persona centre su foco donde debería estar. Y eso se llama como la regla de los tercios. Eso por una parte. Y en cuanto al color, recordar siempre que los colores, la psicología del color, los colores que expresan mayor seguridad son los azules, por ejemplo. Si puede tener algo azul, no necesariamente tiene que ser la pared azul, sino que puede tener algo azul que lo acompañe, pues sería un factor favorable, yo creo. Perfecto. Hay una última pregunta y con esta vamos a finalizar este ciclo. Y es que si esas imágenes en especial en donde salen esos tips de los gestos con las manos y con la cara, etcétera, etcétera, las tienes disponibles, las podemos encontrar en algún sitio, en alguna página web, Claro como que para sí. estudiarlas. Claro que sí. En la última referencia ustedes encuentran la página donde están como es como un manual. Esa entidad se dedica al lenguaje corporal y es la última referencia que aparece ahí en la diapositiva. Recordar que el lenguaje corporal no se puede entender solamente como este tipo de tips, sino un conjunto de todo, ¿vale? Y un conjunto cultural, ¿vale? Porque a veces debemos tener en cuenta la cultura, la historia particular de la persona y pues en dónde se está llevando a cabo, las emociones también que tiene la persona. Entonces no es como tan tomarlo a la ligera, sino es importante tener en cuenta que eso está enmarcado en un contexto cultural, social, emocional y personal. Perfecto, Karen. Listo. Ya para dar cierre a nuestro webinar y de todo esto tan importante que nos hablaste y que de verdad creo que los vamos a tener muy en cuenta, de todos esos tips que mencionaste, danos tres fundamentales para irnos con esos tres y mañana arrancar las reuniones que tengamos en esta nueva modalidad activados con esos tres tips fundamentales. Listo. El primer tip, obviamente, la emoción y la empatía. Nunca se les olvide, ustedes están tratando con personas. Puede que sea un computador, las relaciones no son humanas, las relaciones no son virtuales, los vínculos no son virtuales. Entonces tengan en cuenta siempre, siempre la empatía.
tengan en cuenta siempre la prosodia, la entonación, las muletillas, porque en esta modalidad es muy, muy, muy importante y muy valioso para poder tener una intención comunicativa clara. Y en tercer lugar, pues que cuiden las microexpresiones. Si bien es cierto, no son entrenables, es importante ser auténtico entonces en el mensaje. Listo, perfecto. Karen, mil gracias por tu asistencia, mil gracias por esta conferencia tan importante. A todos nuestros participantes, a los casi 175 asistentes, de nuevo, mil gracias por su participación, mil gracias por su tiempo. Esperamos que esta conferencia y este webinar haya sido totalmente aplicable de aquí en adelante a nivel laboral, a nivel profesional. Por último, recordarles rápidamente de nuevo la encuesta de satisfacción y por favor estar muy pendiente de sus correos porque allí va a llegar constantemente toda la información correspondiente a los webinars que Gerencia de Proyectos y el capítulo Norte de Bogotá tienen para ustedes. De antemano, mil gracias y que todos tengan una excelente noche. Feliz semana también. Feliz noche. Chao. Gracias.